Y Alito salió respondón. Estoy hablando de Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, que bateó literalmente, ahora sí, en términos del presidente López Obrador, bateó a los exdirigentes y líderes del PRI. Le habían pedido en la reunión que sostuvieron con él el 14 de junio en la sede nacional del PRI, allá en la Ciudad de México, ahora sí que por Insurgentes, que hubiera apertura, que hubiera inclusión, que reflexionara sobre los malos resultados electorales y sobre la grave crisis política que vive el PRI. ¿Cuándo el PRI ha tenido apertura? ¿Cuándo el PRI ha tenido inclusión? Bueno, yo creo que eso de la reflexión de los malos resultados electorales, eso sí que lo tenían, pero ya pues era inevitable su caída, al menos del poder, y pues de la grave crisis política que vive el PRI, pues me parece ser que ya se tardaron mucho en darse cuenta, ¿no? Es como si hubiera por ahí un bicho cancerígeno, un bicho muy infectante, o unas células cancerígenas que ya hicieron metástasis, y ya hasta que lo quisieron ver, pues ya como que dice, oye, pues como que esto está muy descompuesto, ¿no? Como que ya le haber perdido muchas gobernaturas y como que de los 32 estados que hay en el país, que ahora tengamos dos, si bien es cierto uno muy importante, que es el Estado de México, y el otro que es Coahuila también, que es súper importante, me refería no en términos despectivos ni peyorativos de Coahuila, sino en términos poblacionales, en términos electorales para el mismo PRI, y obviamente pues por todo el peso económico, aunque Coahuila, pues sabemos la importancia geopolítica que tiene también el país, pues por estar en la parte norte pues de nuestra nación. Bueno, pues parece ser que finalmente Alito sí reflexionó, sí, parece que va a haber consultado con la almohada, con sus asesores, vayan ustedes a saber con quién, pero pues no reflexionó en los términos que le pidieron sus colegas, ¿no? Le pidió o más bien dicho, reflexionó en la forma de ver cómo podía permanecer en el cargo, a pesar de la enorme división que ello plantea, ¿no? Y de todo lo que viene todo lo que puede venir en cascada allá dentro del Partido Revolucionario Institucional, y no solo dentro del PRI, sino fuera del PRI también, ¿no? Aquí el hecho es que es muy probable que Alito, pues, primero haya pensado en él, después en él y después en él, ¿no? Aquí me parece que podríamos hacer pues, un poco el análisis de las aristas en dos áreas, ¿no? La primera, por supuesto, con él, de qué debe estar pensando el Alejandro Moreno de su situación personal. Recordemos, hay investigaciones en su contra en la Fiscalía Estatal de Campeche. Permanecer ahí, bien que mal, le da un espacio de tiempo, de inmunidad y de buscar acuerdos para ver qué tanto puede hacer un control de daño. Y la otra arista o la otra vertiente, pues es todo lo que involucra al Partido Revolucionario Institucional. Se vienen las elecciones de 2023, ahí puede estar también en medio del asunto, y por supuesto las de 2024. Las de 2023 pues van nada más a involucrar, les decía, Coahuila y el Estado de México, que son las únicas que le quedan al PRI, y también la de 2024, es decir, la presidencial. En caso de que Alito no salga del PRI, que no salga de la dirigencia del PRI, porque pues, a lo mejor puede quedarse ahí y nada más renunciar a la dirigencia, es justamente Alito y su grupo los que van a determinar quiénes, digamos, van a tener las listas de quiénes van a estar ahí, pues, para competir en ambas elecciones. Y aquí me refiero no solo a las de los gobernadores, sino también las de la asociación presidencial, y también hay que recordarlos para la Cámara de Diputados y también para el Senado, esto en el 2024. Y varias preguntas que pudiéramos plantearnos hoy, 27 de junio, ¿no? Aquí, ¿cómo llegaría el PRI el próximo año con y sin Alito? ¿Cómo se lo imaginarían ustedes siguiendo, pues, ahí Alito al frente y sin Alito? Bueno, creo que allá en Los Pinos van a estar muy contentos, muy felices de que Alito siga ahí, y pues parece que gran parte del PRI no va a estar muy contento, no necesariamente los que están en el poder actualmente, ¿no? La otra pregunta sería, ¿sobrevivirá el PRI? ¿Sobrevivirá la alianza Va por México? Digamos, aquí serían dos preguntas. ¿El PRI sin Alito va a sobrevivir? O más dicho, ¿el PRI con Alito puede sobrevivir? Pues se ve difícil, ¿no? Va a quedar reducido, pues ahora sí que a su mínima expresión, y creo que le va a costar muchísimo levantarse, ¿no? Que por ahí ya hay quien pues hasta pone a Lázaro Cárdenas, al hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, como un posible
pues ahora sí que una opción lejana o no tan lejana, porque de alguna forma el hecho de que, por ejemplo, el presidente haya pues puesto un video de Felipe Calderón cuando empezó su guerra contra el narcotráfico y haya estado al lado de él Felipe Calderón, que por cierto dice Felipe Calderón que fue en algún momento dado pues a petición del gobernador de Michoacán, que en aquel momento era Lázaro Cárdenas. Ahí pues sostienen, estoy hablando de Roberto Samarripa, de Reforma, que sostiene que a lo mejor Lázaro y pues Cuauhtémoc Cárdenas pudieran entrarle a esta parte del PRI, o bien incluso formar pues una nueva estructura del PRD, que finalmente Cuauhtémoc Cárdenas fue uno de los que lo formó, inclusive una posibilidad de alianza del Movimiento Ciudadano. Allí están también esas hipótesis lanzadas que suenan pues no muy cercanas, pero pues no habría que desecharlas. Ya ven que en política pues siempre hay que contar con que pueden suceder cosas inesperadas. Y aquí el asunto es que si el PRI todavía sobrevive, pues por ejemplo, con Alito me refiero, ¿en qué condiciones va a participar el PRI el próximo año? Por ejemplo, va a participar con o sin un abanderado propio para el Ojaya de la Corona, que es justamente el Estado de México para el Partido Revolucionario Institucional. Recordemos que ahí está el grupo Atlacomulco, el grupo más fuerte, digamos, el emblema priista, y que pues ya sabemos que el gobernador del Mazo ya empezó a soltar por ahí a sus propias corcholatas, vamos a utilizar este término, y ya está ahí, pues ya los trancazos están muy, muy fuertes, ¿no? Si pudiéramos tener ahí rayos ultravioleta o un tipo de rayos que nos pudieran hacer ver toda pues, la guerra que se tiene ahí, créanme que estaremos viendo chispas por todos lados, ¿no? Y la otra pregunta, ¿no? ¿Qué tanto le va a afectar a la alianza de Vamos por México o Va por México la permanencia de Alito ahí? Si ya vimos que Claudio X González le mandó un sablazo ahí en la publicación, pues de algunos manejos irregulares que hizo con una serie de recursos. Y ya también el mismo Miguel Ángel Osorio Chong ya les dijo a los de la alianza que, pues, que cualquier cosa, ya nada con Alito, que ya hay que empezar a buscar otros interlocutores en el PRI, porque Alito pues ya está prácticamente de salida. Y además Alito pues también pues sigue, parece ser, insistiendo en que perfectamente puede ser el candidato del PRI a la presidencia de la República. Por favor, no se ría, es cosa seria, aquí estamos hablando de un programa serio. Sí sé que causa mucha gracia esto, pero pues así están las cosas, ¿no? Y bueno, como dirían los mismos pistas en el argot político, ya hay tiro, pero interno. Pero no solo en el PRI, sino también en el PAN, que ya también están pidiendo la destitución de Marco Cortés. ¿Por qué es importante el PRI? Pues por toda la gente que todavía tiene metida en varios lados, en varios sitios, en estructuras gubernamentales, pues, en la iniciativa privada, el poder económico que manejan algunos de ellos, y no solo fuera del PRI, sino también dentro de la propia estructura del PRI, el manejo de recursos que tienen todavía, las prerrogativas que se les dan, y pues quién no va a querer, sobre todo me refiero a los priistas, un trozo del pastel tan apetitoso que les es, dado que pues, siempre han estado acostumbrados a servirse con la cuchara grande. Y en la pasada reunión, justamente en esta serie de pugnas, pues habría que ver la cara de Dulce María Sauri cuando le preguntaron que si Alito iba a renunciar. Bueno, que si le habían pedido la renuncia, y dijo que sí, y le preguntaron también, ¿va a renunciar? Y dijo, no, Alito no va a renunciar, ¿no? Y además, pues Alito, que se había comprometido a dar continuidad a las reuniones con los dirigentes nacionales del PRI, pues ya no las cumplió. Y aquí podríamos también preguntarnos cuántas veces Alito ha faltado a su palabra y las que pues le faltan aún, ¿no? Para justamente no cumplir pues en lo que él mismo queda, ¿no? Y también, pues obviamente se brincó ya los códigos tradicionales del PRI, que pues ya parece ser que no le quedaron a la medida y dice, pues si aquí no les gustaron mis principios, pues aquí traigo otros. Y aquí, ya con esto termino este segmento, hay que recordar que recientemente los exdirigentes le pidieron públicamente, ahora que hablaba de que Alito no cumplió su palabra, le pidieron públicamente la siguiente reunión. Habría que ver, antes de que los exdirigentes en público hicieran este llamado, cuántas veces se lo pidieron en privado. Bueno, pues Alito los mandó a
a expresar lo que quisieran en el Consejo Político Nacional, órgano interno que él controla y en el que, en el mejor de los casos, pues ahí se van a quedar sus demandas y sus críticas que le puedan hacer. Eso siempre y cuando lo convoque el Consejo Político Nacional, y habrá que ver también si viene en las próximas semanas, estaremos hablando máximo de 2, o bien a lo mejor lo pospone o de plano lo suspende. Aquí hay que decir que supuestamente el Consejo Político Nacional se va a realizar, y eso pues ya está estipulado, en menos de 2 semanas, y pues habría que ver si se hace o no se hace, insisto. Y Alito dijo al respecto, cuando pues, bateó a los dirigentes del PRI, no hay distinción para discutir en privado lo que se puede discutir en público. Bueno, pues entonces, ¿para qué se queja de los audios que le han soltado por ahí? Entonces dice, no hay distinción para discutir en privado lo que se puede discutir en público, para debatir y discutir todos los temas que son importantes para nuestro partido. Lo de la renuncia, pues según él, eso sí, no está en discusión. Ahora sí que él va a decir que esto es irreductible el asunto, es decir, negociemos sobre otras cosas, pero esto para nada. Y se sostiene que él tiene un periodo y lo va a cumplir, que no va a darle la espalda a la militancia por capricho de nadie. ¿Alguna vez le habrá dado el frente Alito a la militancia o todas las decisiones han sido populares? ¿Ustedes oyeron alguna consulta en el PRI, digamos, cuando se integró a la alianza con el PAN y con Claudio X González? Pues ya hasta ahorita que sepa, no. A lo mejor ustedes sí, ojalá pues nos saquen aquí del error, ¿no? Y también, pues hay que recordarle al señor Alito que prácticamente el PRI ha perdido todas las elecciones desde poco antes de su dirigencia, pero peor aún, bajo la conducción de él. En mi opinión personal, el señor Moreno ya no tendría que dirigir al PRI, es mucho desgaste y da pues, una impresión, pues yo creo que para todas y todos, o por lo menos para la gran mayoría, absolutamente negativa que tenemos de él, lo cual pues ha aumentado aún más con los audios filtrados por la gobernadora Laida Sansores, y en el momento actual la vida operativa del PRI, pues ahora sí que literalmente está en terapia intensiva. Y una de sus pruebas finales va a ser el Estado de México, que pues, volvemos a repetir, es la cuna y el bastión del PRI y del grupo Atlacomulco. Y aquí podríamos preguntar justamente del Estado de México, ¿no? ¿El PRI va a perder la gobernatura del Estado de México con Morena o lo va a perder con el PAN a tenérsela que dar cuando haya ahora sí, pues un arreglo dentro de la alianza, ¿no? ¿Por dónde la va a perder, no? Y también, ¿quién pondrá al candidato en el Estado de México y a qué costo? ¿Alito y su grupo, la alianza de Claudio X González o el gobernador, aún todavía gobernador, Alfredo del Mazo? Si Alito termina su presidencia en agosto de 2023, ya estaría casi todo decidido para el proceso electoral de inicios de julio de 2024. Por supuesto, ya habría pasado lo de las elecciones, ¿no? Y pues en ese inter, pues ahí van a estar las listas de candidatos, insisto, a gobernadores, Cámara de Diputados, senadores y por supuesto para la presidencia. No obstante, también hay la posibilidad de que Alejandro Moreno se fabrique su reelección en el PRI. Esto tampoco habría que descartarlo. Y de ahí nos parece que también el nuevo comunicado pues va apuntando a esa posibilidad que le enviaron los 9 expresidentes del PRI y su coordinador en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, para acordar los términos de una inclusión y renovación de los órganos internos del PRI. Renovación con las fichas que están ahí, como por ejemplo pues el mismo Osorio Chong, el de la Roque Señal, la misma Dulce María, o bien Roberto Madrazo Pintado. Esa es la renovación que también los exdirigentes del PRI quieren. Yo sinceramente, como dirían si estuviéramos jugando dominó, paso sin ver.